Hola, bienvenido. Lo que vas a escuchar ahora puede cambiar completamente la forma en que percibes tu memoria. Muchas personas creen que los olvidos diarios son solo parte natural del envejecimiento, pero la verdad es que existen hábitos silenciosos que están literalmente matando las células del cerebro y abriendo camino a la demencia. Esos hábitos comunes, repetidos todos los días sin darse cuenta, son como pequeñas bombas de tiempo que roban tu claridad mental, tu autonomía y hasta tu identidad. La ciencia ya ha demostrado que la mayoría de los casos de pérdida de memoria en adultos mayores no ocurre de repente, sino que se construye lentamente, con decisiones que parecen inocentes, pero que aceleran el envejecimiento cerebral. Es aterrador pensar que mientras muchos luchan contra el olvido, la raíz del problema puede estar en actitudes tan simples como la forma de dormir, lo que pones en el plato o cómo manejas el estrés. En el video de hoy vas a descubrir los 7 hábitos cotidianos que están destruyendo tu memoria y aumentando dramáticamente el riesgo de demencia. Y atención, algunos de ellos probablemente los practicas todos los días sin imaginar el daño que causan. Quédate conmigo hasta el final, porque al conocer estos hábitos entenderás exactamente lo que está ocurriendo dentro de tu cerebro. Y, sobre todo, cómo evitar este camino peligroso antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete y protege tu salud, porque la longevidad se cuida cada día. Y recuerda, este video es solo educativo e informativo. No reemplaza la orientación médica profesional. Ante cualquier duda, consulta a tu doctor de confianza. Dormir mal no es solo despertarse cansado al día siguiente. Para el cerebro de un adulto mayor, la falta de sueño profundo es uno de los peores venenos silenciosos. Durante la noche, especialmente en las fases más profundas del sueño, el cerebro realiza un proceso llamado consolidación de la memoria. Es en ese momento cuando todo lo aprendido, recordado y vivido durante el día se organiza, filtra y almacena. Sin este periodo, la información queda suelta como piezas de un rompecabezas esparcidas, y poco a poco, la capacidad de recordar nombres, citas y hasta rostros se va deteriorando. La ciencia es clara. Las noches mal dormidas aumentan el riesgo de Alzheimer y otras formas de demencia hasta en un 50%. Esto sucede porque, además de consolidar memorias, el sueño profundo también actúa como un basurero natural del cerebro. Existe un sistema, llamado sistema linfático, encargado de eliminar toxinas acumuladas entre las neuronas. Entre estas toxinas está la famosa proteína beta-amiloide, que forma placas en el cerebro de las personas con Alzheimer. Cuando una persona duerme mal, este sistema no funciona bien, y cada noche, sin un buen descanso, representa más suciedad acumulada en las conexiones cerebrales. El problema es que la falta de sueño profundo se ha vuelto común entre los ancianos. Muchos se han acostumbrado a quedarse dormidos frente al televisor, a despertarse varias veces para ir al baño y a acostarse tarde sin darse cuenta de que ese patrón irregular está acelerando la degeneración de la mente. Cada hora de sueño perdida es como dejar de enviar combustible al motor más importante del cuerpo, el cerebro. Este hábito, que muchos consideran solo incómodo, en realidad es devastador. A largo plazo, la privación del sueño no solo roba la memoria, sino que también aumenta la ansiedad, provoca lapsos de atención, debilita el sistema inmunológico y abre la puerta a enfermedades cardiovasculares que, a su vez, empeoran aún más la salud cerebral. Es vital entender que no se trata solo de la cantidad de horas dormidas, sino de la calidad. Dormir 6 o 7 horas con interrupciones no es lo mismo que tener un sueño continuo y profundo. El cerebro necesita ciclos completos para recuperarse. Sin ellos, la memoria se debilita, la claridad mental se apaga y el riesgo de demencia crece silenciosamente, noche tras noche. Ahora que está claro el impacto devastador de la falta de sueño profundo en el cerebro, es momento de revelar otro hábito igual de común, que está erosionando la memoria de millones de personas y acelerando el declive cognitivo de manera peligrosa. Pocas cosas son tan perjudiciales para el cerebro como el consumo excesivo de azúcar y alimentos ultraprocesados. Lo que muchos aún no perciben es que cada cucharada de azúcar, cada refresco o cada paquete de galletas industrializadas representa un ataque silencioso a la memoria. El cerebro depende de la glucosa para funcionar, pero cuando está en exceso, ese combustible esencial se convierte en un veneno que acelera la inflamación y la muerte neuronal. Estudios demuestran que las dietas ricas en azúcar
aumentan hasta 3 veces el riesgo de desarrollar demencia. Esto sucede porque los picos constantes de glucosa en la sangre dañan los vasos sanguíneos cerebrales, reducen la oxigenación y estimulan la formación de radicales libres, moléculas que literalmente oxidan el cerebro como si fuera metal expuesto a la herrumbre. Este proceso, llamado estrés oxidativo, destruye lentamente las conexiones neuronales, esas mismas que guardan memorias preciosas, como nombres de familiares, fechas importantes y hasta experiencias de vida. Los alimentos ultraprocesados, cargados de colorantes, conservantes, grasas trans y exceso de sal, potencian aún más este efecto. No solo elevan los niveles de glucosa e insulina, sino que también inflaman el organismo de forma crónica. Y la inflamación constante es uno de los principales desencadenantes para la degeneración cerebral. Para el adulto mayor, cada comida llena de dulces, panes blancos, frituras o bocadillos es como una bomba de tiempo que trabaja en silencio, corroendo la salud del cerebro mientras brinda una falsa sensación de placer momentáneo. Otro punto alarmante es la relación entre el exceso de azúcar y la resistencia a la insulina. Lo que normalmente se ve como un problema ligado solo a la diabetes también es un factor clave para la pérdida de memoria. Cuando el cerebro se vuelve resistente a la insulina, pierde la capacidad de usar correctamente la glucosa, y sin energía adecuada, las células cerebrales entran en colapso. No es casualidad que muchos especialistas llamen al Alzheimer diabetes tipo 3. Esto muestra de manera clara cómo la alimentación está directamente conectada con el destino de la mente. Y aquí hay un detalle aún más preocupante. El cerebro no siente dolor como otros órganos. Esto significa que la destrucción causada por el azúcar ocurre sin señales inmediatas. Mientras el corazón puede avisar con palpitaciones y el estómago puede quejarse con acidez, el cerebro sufre en silencio, hasta que empiezan a aparecer los lapsos de memoria. Cuando la persona se da cuenta, ya ha perdido años valiosos de salud cerebral. Eliminar o reducir drásticamente el consumo de azúcar y ultraprocesados es una de las medidas más poderosas para proteger la mente. Optar por frutas frescas, granos integrales y comidas naturales no es solo una elección alimentaria, sino una verdadera inversión en la preservación de la memoria. Y si el azúcar es capaz de corroer el cerebro desde adentro hacia afuera, existe otro enemigo invisible que ataca de forma distinta. No entra por la boca, pero se instala en el cuerpo a través del ritmo de vida, destruyendo el equilibrio interno y causando un daño devastador en la mente. El estrés, cuando se vuelve crónico, es uno de los enemigos más peligrosos del cerebro. Muchos adultos mayores creen que la preocupación constante, la ansiedad diaria y la tensión acumulada son parte de la vida moderna, pero la verdad es que el impacto del estrés continuo en la memoria es devastador. El principal culpable es el cortisol, conocido como la hormona del estrés. En pequeñas dosis ayuda al cuerpo a reaccionar en situaciones de emergencia. Sin embargo, cuando se mantiene elevado durante semanas, meses o años, el cortisol actúa como un ácido que corroe lentamente el cerebro por dentro. El blanco más afectado por este proceso es el hipocampo, una estructura cerebral pequeña, pero de gran importancia, responsable de formar y recuperar recuerdos. Cuando los niveles de cortisol permanecen altos, el hipocampo literalmente se encoge. Esto significa que, día tras día, con el estrés prolongado, la capacidad para recordar información reciente, aprender cosas nuevas e incluso organizar pensamientos se ve comprometida. Los científicos ya han comprobado que las personas con altos niveles de estrés tienen un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer y otras formas de demencia. Y lo más alarmante es que estos daños pueden comenzar silenciosamente, aún en la mediana edad. Además de destruir el hipocampo, el estrés crónico crea un verdadero incendio dentro del cerebro. Aumenta la inflamación, desregula los neurotransmisores y reduce el flujo sanguíneo hacia áreas esenciales de la mente. El resultado es la pérdida de claridad mental, la dificultad para concentrarse y los lapsos de memoria que muchos consideran normales, pero que en realidad son señales de alerta. Es como si los cables eléctricos que transmiten información dentro del cerebro se quemaran poco a poco hasta que toda la red comienza a fallar. Lo más peligroso es que el estrés rara vez viene solo. Abre puertas a problemas que se suman y aceleran el declive cognitivo. La ansiedad causada por el estrés perjudica el sueño, que, como ya sabemos, es fundamental para la memoria. El aumento de la presión arterial provocado por la tensión constante reduce la oxigenación cerebral.
y la búsqueda de compensaciones, como comer dulces en exceso o abusar del alcohol, genera un círculo aún más destructivo para el cerebro. Para el adulto mayor, que ya enfrenta cambios hormonales y metabólicos naturales, el efecto del estrés se multiplica. Lo que parece solo nerviosismo, preocupación por la familia o tensión financiera, en la práctica puede estar acelerando la degeneración de las células nerviosas. La buena noticia es que el estrés puede ser controlado con prácticas simples como la respiración profunda, la actividad física leve y momentos de ocio. Pero ignorarlo es como dejar que una grieta crezca en la pared de una casa. Un día compromete toda la estructura, y si el estrés es capaz de corroer la memoria de adentro hacia afuera, existe otro hábito igualmente peligroso, que actúa silenciosamente en el cuerpo y que, por falta de movimiento, priva al cerebro del combustible más esencial para mantenerse vivo y activo. El cuerpo humano fue diseñado para el movimiento, pero la vida moderna ha llevado a millones de personas a una rutina de sillas, sofás y muchas horas de inactividad. Para el cerebro de un adulto mayor, esa falta de movimiento es una sentencia silenciosa. Cuando el cuerpo permanece quieto por demasiado tiempo, la circulación sanguínea disminuye, el flujo de oxígeno hacia el cerebro se reduce y las células nerviosas comienzan a deteriorarse. Es como un jardín sin riego. Cada día sin agua, las plantas se marchitan un poco más hasta que ya no pueden recuperarse. La ciencia demuestra que las personas sedentarias tienen hasta un 40% más de riesgo de desarrollar demencia. Esto sucede porque la actividad física regular no solo fortalece músculos y huesos, sino que también es un verdadero fertilizante para el cerebro. Cada paso dado durante una caminata, cada simple ejercicio de estiramiento o incluso movimientos suaves de baile estimulan la producción de sustancias que se llaman factores neurotróficos. Estos factores funcionan como abono para las neuronas, ayudándolas a crear nuevas conexiones y a protegerse contra el daño del envejecimiento. El sedentarismo, por otro lado, acelera el proceso contrario. Reduce la plasticidad cerebral, favorece la resistencia a la insulina, aumenta la inflamación crónica y, como consecuencia, acelera la muerte de las neuronas. Para un adulto mayor, esto se traduce en lapsos de memoria cada vez más frecuentes, dificultad para concentrarse en conversaciones simples e incluso pérdida de autonomía para tareas básicas del día a día. Otro efecto devastador del sedentarismo es el impacto indirecto sobre otros factores de riesgo. Quienes no se mueven tienden a dormir peor, acumulan más grasa abdominal, desarrollan hipertensión y sufren más estrés. En otras palabras, la falta de movimiento no solo afecta al cerebro directamente, sino que también alimenta un círculo vicioso que multiplica los ataques a la memoria. Es fundamental entender que no estamos hablando de ejercicios intensos o entrenamientos de gimnasio. Para proteger la memoria, muchas veces basta con caminar 20 a 30 minutos diarios, subir escaleras en lugar de usar el ascensor o practicar actividades placenteras como la jardinería o el baile. El cerebro no necesita maratones. Lo que requiere es movimiento constante, aunque sea leve, para mantenerse vivo, oxigenado y funcional. Ignorar este hábito es como dejar un coche parado en el garaje por años. Los neumáticos se desinflan, el motor se oxida y cuando se intenta encender de nuevo, ya no responde como antes. Así es también el cerebro de quien no se mueve. Pero, si la falta de movimiento ya representa un golpe fuerte contra la memoria, existen otros hábitos aún más nocivos que entran en acción a través de elecciones personales, algunos considerados comunes por muchos, pero que actúan como veneno directo para las células cerebrales. Fumar no es solo una adicción perjudicial para los pulmones y el corazón, sino también uno de los mayores enemigos silenciosos de la memoria. Cada calada lleva al cerebro una mezcla tóxica de más de 7,000 sustancias químicas, incluyendo metales pesados y agentes inflamatorios, que atraviesan la barrera hematoencefálica y atacan directamente a las neuronas. Para la persona mayor, que ya enfrenta un proceso natural de deterioro cognitivo, este ataque químico resulta devastador. Los estudios muestran que los fumadores tienen hasta el doble de riesgo de desarrollar demencia en comparación con los no fumadores. Esto se debe a que el cigarrillo no solo mata células cerebrales, sino que también daña los vasos sanguíneos que alimentan el cerebro. El resultado es una disminución progresiva del flujo de oxígeno y nutrientes, lo que produce un cuadro de isquemia silenciosa. Pequeñas áreas del cerebro van muriendo sin que la persona lo perciba, hasta que los síntomas aparecen en forma de lapsos de memoria,
dificultad para razonar y pérdida de claridad mental. Además, el tabaquismo acelera la formación de radicales libres, promoviendo el estrés oxidativo que degrada las membranas celulares y acelera el envejecimiento cerebral. Este proceso puede compararse con dejar un cable eléctrico expuesto a la oxidación. Poco a poco, la transmisión de la información se complica hasta que toda la red colapsa. Para el cerebro, esto significa pérdida de conexiones sinápticas, es decir, pérdida de la capacidad para almacenar y recuperar recuerdos. Otro punto alarmante es que el cigarrillo no actúa solo. Multiplica los efectos de otros factores de riesgo, como la hipertensión, la diabetes y el colesterol alto. Es decir, además de ser tóxico por sí mismo, potencia todos los enemigos ya presentes en el cuerpo. Es como si, además de encender un fuego en la casa, también abriera las puertas para que el incendio se propague más rápido. El impacto del tabaquismo no se limita a la destrucción neuronal directa. También perjudica la producción de neurotransmisores, las sustancias químicas que transmiten información entre las neuronas. Con menos neurotransmisores activos, la comunicación cerebral se vuelve más lenta, la concentración disminuye y la sensación de confusión mental se hace cada vez más frecuente. Para quienes desean proteger la memoria, dejar de fumar es una de las decisiones más poderosas que se pueden tomar. La buena noticia es que, al dejar el cigarrillo, el cuerpo inicia de inmediato un proceso de recuperación. La circulación mejora, la oxigenación cerebral aumenta y, con el tiempo, el riesgo de demencia disminuye. Cada día sin fumar es un día más de protección para la mente. Pero, si el cigarrillo actúa como un veneno directo y constante, existe otro hábito destructivo que, aunque a menudo se ve como algo social y placentero, cuando se exagera, funciona como un golpe devastador contra el cerebro, acelerando la degeneración cognitiva de manera implacable. El alcohol, aunque muchas veces se asocia con momentos de ocio, es una de las sustancias más agresivas para el cerebro. En exceso, actúa como un verdadero solvente de las células nerviosas, comprometiendo la comunicación entre neuronas y acelerando la degeneración cerebral. Cada dosis adicional de bebida alcohólica sobrecarga el hígado y libera sustancias tóxicas que terminan circulando hasta el cerebro. Con el tiempo, esto se traduce en lapsos de memoria, dificultad para concentrarse y un mayor riesgo de desarrollar demencia. Estudios demuestran que los adultos mayores que consumen alcohol en exceso tienen un deterioro cognitivo acelerado, en comparación con aquellos que mantienen la moderación. Para la persona mayor, el peligro es aún mayor, ya que el organismo metaboliza el alcohol más lentamente, prolongando los efectos tóxicos en el cuerpo y principalmente en el cerebro. El consumo exagerado no solo afecta la memoria, sino que también altera el equilibrio químico cerebral, perjudica el sueño, eleva la presión arterial y agrava cuadros de ansiedad y depresión. Estos factores en conjunto hacen a la mente más vulnerable. Pero existe otro enemigo, tan o incluso más silencioso que el alcohol: el aislamiento social. La soledad crónica, que afecta a millones de personas mayores en el mundo, es hoy considerada un factor de riesgo comparable al tabaquismo para la salud. Vivir alejado del convivio social, sin conversaciones frecuentes, sin estímulos emocionales ni interacción constante, pone al cerebro en un estado de subutilización. Es como un músculo que no se ejercita. Poco a poco pierde fuerza, volumen y capacidad de respuesta. El cerebro necesita estímulos sociales para mantenerse activo, crear nuevas conexiones y preservar la memoria. Cuando estos estímulos desaparecen, surge la apatía, la pérdida de motivación y con el tiempo se instala la degeneración cognitiva. Estudios señalan que las personas mayores que viven socialmente aisladas tienen hasta un 60% más de probabilidad de desarrollar Alzheimer y otras demencias, en comparación con quienes mantienen activos sus lazos sociales. El aislamiento también favorece la depresión, que a su vez aumenta la inflamación en el cerebro y acelera la muerte de las neuronas. Es un ciclo peligroso. Cuanto más aislada está la persona, más se deterioran su salud mental y cognitiva. Y cuanto más falla su memoria, mayor es su tendencia a alejarse aún más del convivio social. Romper este ciclo es fundamental para preservar la mente. Conversar con amigos, mantener lazos familiares, participar en actividades comunitarias o incluso interactuar por teléfono o videollamada puede ser tan poderoso para la memoria como una buena alimentación o una caminata diaria. Estos dos hábitos, el alcohol en exceso y el aislamiento social,
cierran la lista de comportamientos que están matando la memoria y abriendo camino para la demencia. Lo más preocupante es que, muchas veces, pasan desapercibidos, vistos como algo normal o inevitable de la edad. Pero la verdad es que reconocer a estos enemigos es el primer paso para recuperar el control sobre la propia mente. Este contenido tiene carácter únicamente educativo e informativo, y de ningún modo sustituye la consulta con un médico o profesional de la salud. Siempre busque orientación especializada antes de seguir cualquier consejo o cambio de hábito relacionado con su salud. Ahora, quiero escucharte. ¿Cuál de estos hábitos crees que afecta más tu memoria o la de alguien cercano? Escribe en los comentarios, comparte tu experiencia y ayuda a otras personas a reflexionar también. Y no olvides seguir viendo el próximo video, porque trae información igualmente importante para proteger tu salud y tu mente.